Evaristo Madero es empresario y cómo funcionaría la de ustedes. De tal manera que entonces la historia puede tener un sentido de vernos viéndonos Evaristo Madero. Y dice, está firmado en 1910, aquí, en este lugar. Yo, Evaristo Madero, vecino de Parras y con residencia en la Hacienda del Rosario, de 82 años, perfecto estado de conocimiento, declaro lo siguiente. Cláusula séptima. Ordeno, en todo utilizo la palabra ordenar, no había que qué linda te quiero, por favor, no, ordeno, había autoridad, algo que hemos perdido en la sociedad contemporánea. Ordeno que si desgraciadamente tuviera algunas deudas a mi fallecimiento, no se dividan mis bienes hasta acabar de pagar el último centavo. Cláusula novena. Ordeno a mis albaceas y administradores que aunque hasta ahora a ninguno de mis hijos y yernos tiene ningún vicio, y por el contrario son buenos y caballerosos, si por desgracia algunos se volvieran jugadores, borrachos, tracaleros y embusteros, no se les entregará la herencia, eso hay que preguntarle a la familia, que nuestro buen Dios te permite dejarles, y solamente se les dará parte de las ganancias, al buen juicio de mis albaceas, hasta que los consideren capaces de manejar sus bienes y con ventaja y hayan abandonado por completo los vicios. Cláusula décima. También les ordeno que jamás presten su firma a nadie y cuando quieran hacer un servicio lo hagan con su propio dinero. Igualmente les ordeno y aconsejo jamás pidan fiado y cuando lleguen a hacerlo por aprovechar de algún negocio lucrativo, no comprometan más de un 20% de su capital y por poco tiempo solamente, pues los acreedores tienen ojos abiertos contra los deudores y les cuentan hasta los pasos y bocados que dan, lo cual es muy desagradable. Es más feliz el que no tiene deudas con capital reducido que el rico que tiene grandes compromisos porque se desprestigia y en el rato menos pensado se da un frentazo y se rompe la cabeza quedando en la ruina. A ver si sirve a ustedes. Este testamento fue dado en la Hacienda del Rosario en Parras, octubre 19 de 1910. Les quiero aclarar que junto con esto y junto con este testamento es muchísimo más largo, es muy interesante. No se imaginan, le dice a las hijas, tú hijo no te metas con Barbarita y tú no te metas porque yo te oí un día que dijiste que le ibas a quitar todo, de ninguna manera. O sea, era otra manera de entender la herencia, aclara perfectamente bien los hijos del primer matrimonio, del segundo matrimonio, tantos del primero y a mí sí ya les dejé, ahora son los del segundo, etcétera. Desde que me casé con Manuelita, a partir de los negocios que empecé a hacer, todo con claridad, ahora tiemblan para hacer ha cambiado el concepto de testamentos, pero esto es lo que está haciendo Evaristo y junto con eso deja dinero. Ahorita me dijo Daniel que todavía hasta, no sé, el año 2000, no estoy inventando, estuvieron manteniendo alguna obra de filantropía. Y otra cosa es que, ojo, también como empresarios, Evaristo Madero y el siguiente que les voy a platicar, y con eso cerramos la charla, le aportaban de sus recursos propios mucho dinero a la educación. Ellos sentían que el progreso iba de la mano, la empresa con la educación. Nada de que allá a ver quién se encarga y quién. O sea, sí había una aportación y Evaristo Madero abre las mejores escuelas del Saltillo, siendo gobernador entre 1880, es el primero que nos abre a las mujeres una escuela donde se educan las bisabuelas y es un cambio que hace maravillas, ¿no? Este segundo autor que va a entrar a esta misma escena con indios, ferrocarriles, vías de comunicaciones completamente diferente que Evaristo Madero, es un extranjero, es un irlandés, se llama Guillermo Purcell, él nace un tiempo después que Madero. Nomás quiero decirles para que vean el valor de Evaristo Madero. Evaristo Madero, sus cuates coahuilenses eran la familia Sánchez Navarro, dos hermanitos que se llamaban Carlos y Jacobo, y Santiago Vidal, y esos eran sus cuates. Es decir, su generación, su raza, que había nacido por ahí de 1820, 28, 30. Y bueno, el final de Santiago Vidaurri es dramático, que lo fusilan, hincado en la Ciudad de México, por la nuca. Es una vendetta política de parte de Juan. Y Sánchez Navarro se desprestigia tremendamente porque Carlos era ministro de Maximiliano y pierden gran parte de las propiedades que tenían en Coahuila, que quedaba aquí en Jacobo. Y de alguna manera muchos de sus terrenos van a formar parte de los negocios de Evaristo Madero y de muchos de los hombres que supieron aprovechar la coyuntura política de la expropiación de Benito Juárez. Pero del grupo de 4 o 5, el que sobresale de todos, el que queda vivito y coleando, que no se mete en los renos
en el caso local. En el caso extranjero, Guillermo Purcell es una figura menos conocida para ustedes, es un inmigrante que les leo un refrancito que de alguna manera es el refrán con el que él se crió en Irlanda, que es donde nace, que dice: el que no arriesga no gana, sangre espesa, agua ligera, sea un penique, sea una libra, por amor el mundo rueda. Él es un irlandés, nace en Limerick, Irlanda, es la parte del sur irlandesa, es una familia muy numerosa, obviamente hay una escasez tremenda de dinero. Guillermo crece en ese mundo del sur de Irlanda y de repente se da cuenta que por ahí no va a salir nada. A los 14, 15 años dice: ¿a dónde me voy? A la India, porque tiene que ver con Inglaterra y con Irlanda, obviamente. Y cuando está pensando en eso, le llega y le dice: fíjate que hay una familia irlandesa en Matamoros, un pueblo allá en México, y necesita a alguien que les ayude ahí en los muelles. Y ya como no, se sube a un barco y se viene. 16 años. Solo, sin ninguna conexión que no sea otros inmigrantes irlandeses. A los 17 años llega con la familia Moloney a Matamoros. Su primer espacio, ¿cuál es su entorno? Es una numerosa familia de escasos recursos. ¿Qué representa Limerick? Representa la pobreza y no hay futuro. Hay una película que se llama Las cenizas de Ángela, no sé si la llegaron a ver. Ahí se puede ver, porque luego todo el mundo en Coahuila dicen Guillermo Purcell, el millonario Limerick, nomás que hay que ver las cenizas de Ángela de lo que era Limerick, que era una pobreza, eran pueblos sumamente pobres de Irlanda del Sur. Y muchos de los inmigrantes irlandeses que vienen aquí, pues por algo se vienen a los 14 años, no se va a venir la duquesa de Alba. Se venían estos señores con los Bagnall, con los O'Moloney, que a su vez se habían venido con los O'Sullivan y los Carroll, por supuesto. Si Evaristo no tuvo un minuto de ser joven, Purcell, imagínense lo que significaba llegar, es absolutamente a trabajar. Y en 4 o 5 años, con su asunto de ahorrar, logra formar un pequeñito negocio, pequeñito, que se llamaba una asociación que se llamaba Moloney, Bagnall y Purcell. Fíjense lo que es. Él tiene el 15% de acciones y le dan un salario de 100 pesos. Estamos hablando de 1865. Pero con lo que empieza este negocio es que él hábilmente había otras familias de irlandeses en Saltillo, entonces venían de Matamoros a Saltillo, pasaban por Monterrey y se va fijando que lo que ve mucho en el camino son cabras. Entonces se le ocurre, viniendo de donde viene, que es de Irlanda y del mundo inglés, que hay que mandar pieles de cabras para venderlas allá, y llegan a matar miles. ¿En qué se vendían y cuál era el uso? 2 usos tenían básicos. Uno, para las mujeres, las damas, ahora sí que no serían mujeres, damas inglesas, con sus guantes, y para los caballeros que cuando bailaban, hagan de cuenta que peor que el rock and roll, que eran valses y polcas. Y como no era permitido en la época victoriana que por ningún motivo el hombre rozara a la mujer, tocara las manos y sobre todo sudara, entonces era un producto muy demandado y muy requerido y al cual querían comprar para poder bailar los bailes que ellos les llamaban bailes muy violentos y que por esa violencia sudaban. Entonces llegan a vender una cantidad de pieles impresionante. Inmediatamente, de su mundo ese concreto de irlandeses, establece relaciones con un señor John Toy de Texas, que está en New Braunfels, y con Daniel Milmo en Monterrey. Claro, establece relaciones con Milmo y con Toy, pues son 2 banqueros. Entonces, de tal suerte que empiezan a ser, digamos, un gremio irlandés, y finalmente también se casa con una irlandesa, hija de irlandeses, O'Sullivan, con Ebenita O'Sullivan. ¿Cómo construye su capital? En principio por el casamiento, su suegro, que es un señor un poquito más desbaratado, que no logra nunca hacer un gran capital, tiene 4 ranchos que había perdido en un pleito y Purcell logra ganar estos ranchos que quedan en la frontera con Texas. Es un rancho hermoso, algún día se llama El Remolino. No sé quién sea, tiene unos ríos, ahí pasan unos ríos. Es tan famoso, en este caso, la única mezcla que tienen con gente saltillense, mexicana, es su cuñado se casa con una saltillense. Y la hija de él, nomás tiene una hija, se va a Inglaterra y se casa con un aristócrata, digo yo, venido a menos, pero bueno, un aristócrata. Y entonces es bien interesante porque ella, Juanita, se llama Juanita O'Sullivan, se queda en Inglaterra y el aristócrata se viene
a Coahuila, se queda en el Remolino y nunca quiere regresar a Inglaterra y ahí se muere. Era como estos aventureros ingleses y norteamericanos, como la película ¿la vieron? África Mía. Un poco la idea esa de ahí se queda ahí el Remolino, pero el rancho del Remolino, una vez lo conocí, está bañado por 2 ríos, es muy bonito. Entonces, inmediatamente empieza, fíjense, a diferencia de los locales y del actor local, lo que hace Guillermo Purcell es establecer lazos familiares con irlandeses, pero para sus negocios, los primeros negocios que empieza a hacer son lazos con otro tipo de extranjeros, ingleses, norteamericanos, pero sobre todo alemanes. O sea, se trae para todos sus primeros negocios quien administre o bien en Inglaterra, pero todo por contactos familiares. Entonces se arma de un grupo de extranjeros que arma su grupo de administración. ¿Cuáles son? Es uno de los rasgos importantísimos de un migrante. Purcell, lo que ve en México y lo que ve en el caso de Coahuila es, entiende su momento, lo aprovecha y lo convierte en capital. Ahorita todo el mundo dice que fácil, pongo un negocio y luego pongo una franquicia de aquí y allá. Hacer eso entonces eran verdaderos héroes. ¿Qué es lo que hace? Abre, en 1879 se descubre en Sierra Mojada. ¿Sí saben dónde está Sierra Mojada? Sierra Mojada, estamos en Parras. Sierra Mojada queda al centro de Coahuila, para el centro de Coahuila, acuérdense que es gordo está Coahuila. Rumbo a Chihuahua, está en la frontera entre Coahuila y Chihuahua. Todavía no hay ni carretera, para llegar allí todo es por unos días, así hacemos no sé cuántas, 10, 12 horas. Ahí se descubre en 1879 el mineral de Sierra Mojada, que hagan de cuenta que es el boom de California. Es una locura. Se traza la ciudad, calles, llegan de Estados Unidos, caravanas, carretas, etc. Y Purcell observa, lo hace con prudencia, empieza a pedir capitales y descubre que sí pueden comprar varias minas. Compra una mina y hace una compañía que se llama La Constancia, que al cabo de 5 años tiene 41 minas. Y de estas minas, el valor original fueron 100 pesos lo que compró la acción, 3 años más tarde costaba 3,150, o sea que fue un negocio redondo. Y se da cuenta que para que estas minas puedan funcionar necesita la herrería y necesita mulas. Entonces en sus ranchos del norte de Coahuila empiezan a hacer todo esto que es como no solamente producen, sino ellos mismos hacen todo el negocio redondo. Hacen la cría de mulas, ¿verdad? Con burros y yeguas. Y la cría de mulas no solamente son para él, sino hace negocio y se las renta y ofrece los servicios de las mulas, porque las mulas son claves para todo este movimiento de productos. Les voy a leer una carta de Purcell. Este es un libro de su nieta, que publicamos hace unos años, es un libro muy bonito. Esta es una de sus cartas, de 1879. La familia se regresa, uno se muere en Saltillo, las hijas de él son las señoritas Purcell, nunca se casan. La mayoría, todo el mundo dice que no se querían de alguna manera mezclar con saltillenses y de Monterrey, pero luego las malas voces decían que estaban muy feas. La verdad no sabemos qué pasó con las Purcell, pero tienen un día, les digo que lástima que ahorita aquí en Parras no fueron a visitar el panteón, pero la ciudad de los muertos es tan interesante como la ciudad de los vivos. En cualquier lado que vayan a ver panteones increíbles, que te enseñan la misma historia que ves viva, la ves con los muertos. Entonces, ahí está la tumba de Guillermo Purcell, es una tumba impresionante en Saltillo, en el Panteón de Santiago, es espectacular. Hagan de cuenta que ven en el panteón, pueden perfectamente distinguir lo que es la sociedad de la clase alta de fines del siglo XIX. ¿Dónde están los más ricos? ¿Dónde los menos? ¿Dónde los poetas acaban en aquella esquina? Los historiadores no se digan. Pero todavía no hay, por ejemplo, un lugar especial para políticos, sino para los ricos, para los empresarios. Esos son los que ganan los primeros lugares. Los políticos están ahí entre todos. Dice, 31 de agosto de 1879. Mi querido Tom, que es su hermano. Dice, ayer por la mañana el correo me entregó el recado que usted le dio el paredón. Mañana sale esto es para que se imaginen, sale para Sierra Mojada una expedición formada por Fernando Rodríguez, González Golpe y yo. Estaba solamente en el transporte, o sea, se defiende, o sea, que no se va a meter en otra el borracho. El señor Carrotes llegó anoche de San Luis Potosí y él también, creo, tiene la intención de ir a la Sierra Mojada. Aquí todo va bien. Su hermano afectuoso, Guillermo Purcell.
Unos cuantos años más tarde habían hecho una cantidad de dinero. Después esas minas no fue lo que se pensó, pero en el Inter se hicieron grandes negocios y se extrajo mucha plata. Esta otra carta es unos años más tarde y es muy da cuenta de la manera en que se procedía a hacer los negocios. Este es 1893 y le escribe a su sobrino, a Inglaterra. Dice, su carta del 29 de noviembre llegó a mis manos esta mañana y vengo de enviarle un telegrama que dice, espero asuntos mejoren pronto, no tome decisión ninguna mientras tanto. Y qué contento estuve de escribirle eso. Afortunadamente, Gabriel Flores, quien posee un buen número de acciones en la Constancia, vino a casa anoche. Llegó caminando alegremente y sonriendo, de modo que, por supuesto, sospechamos que traía una buena noticia y no nos desilusionamos. Tal vez usted recuerde que durante los 2 últimos años hemos estado cavando un túnel en Sierra Mojada llamado Buenaventura, con el fin de llegar al rico manto de cobre y plata de la mina. Cuando estuve en la sierra, hace 3 semanas, el túnel había llegado a una profundidad de 185 metros. Finalmente, felizmente para todos nosotros, hace 4 días, un rico manto de mineral fue descubierto y según las pruebas parece contener más de 100 onzas de plata por tonelada. Considero que este descubrimiento es el más importante que nuestra compañía haya hecho jamás. La mina de San José ha dado grandes fortunas a los Hubert, los Madero y los Dayú. Los Dayú también tienen asiento aquí en Parras, Ahora tenemos que extraer el metal y llevarlo al mercado y ello es solo cuestión de tiempo. De modo que espero, muy pronto estaremos en una situación bastante próspera. Curiosamente, ayer estuvimos durante todo el día tratando de llegar a un acuerdo con el representante de la compañía Guggenheim para la venta de mineral y estábamos dispuestos a ofrecer una segunda reducción sobre anteriores precios, pero ni aún así logramos convencerle de comprar. Por supuesto que ahora, con la noticia del nuevo descubrimiento, ni siquiera les vamos a hablar.